Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Boris Albert Palma Díaz, psicopedagogo. En esta oportunidad comparto con ustedes lo que son algunas orientaciones y asesorías psicopedagógicas. La relevancia de la afectividad en la educación es el tema en el cual profundizaremos en esta presentación. Muy bienvenidos, les animo a que puedan disfrutar de este contenido, que puedan compartir, sociabilizar esta presentación, que también se pueda generar diálogo y un compartir constructivo en base a este importantísimo tema de la afectividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ser humano. Bien, antes de ingresar de lleno a lo que es el cuerpo, el contenido de esta presentación, ¿qué tal si iniciamos, motivamos el trabajo reflexivo con la presentación de esta imagen y de este mensaje que dice: solo yo puedo cambiar mi vida, nadie lo puede hacer por mí? Este mensaje está muy estrechamente relacionado a lo que es el tema de la presentación, a la afectividad. Sin duda alguna, cuando uno desea realmente realizar un cambio en alguna conducta, en algún comportamiento de nuestra vida, lo hace cuando está realmente motivado a hacerlo, cuando la motivación nace desde uno, cuando la voluntad nace desde nuestro interior, cuando estamos realmente interesados en cambiar. Solamente allí, y es en ese momento en que se produce un cambio significativo. Por otra parte, cuando la motivación es externa a nosotros y se nos llena con consejeros, se nos llena con orientadores, se nos llena con motivadores, sin embargo, cuando nosotros no tenemos esa motivación como una partícula interna, el cambio no se dará. O si se da, se dará de una forma no natural, una forma artificial, una forma obligada. Por lo tanto, los cambios realmente son significativos, realmente son íntegros y eficaces cuando la motivación, la decisión del cambio nace desde la propia persona. A continuación, ingresaremos a lo que es ya el contenido de esta presentación. El contenido de esta presentación es el siguiente. Primero, comenzaremos con la definición del concepto de afectividad en la página o diapositiva número 3. A continuación, valoraremos la afectividad como la base del proceso de enseñanza y aprendizaje en la página o diapositiva número 4. Luego de esto, pasaremos desde la definición abstracta o semántica del concepto de afectividad, de lo literario o de lo teórico, a lo concreto a través de acciones eficaces para implementar la afectividad en los centros educativos. Esto lo veremos en la página número 5 o diapositiva número 5. Por último, presentaremos en la conclusión un mapa conceptual o una imagen de síntesis de todo el contenido en la página o diapositiva número 6. Definición del concepto afectividad. La Real Academia Española de la Lengua, la RAE, define afectividad como cualidad de afectivo, también como conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona. Además, lo define como tendencia a la reacción emotiva o sentimental. Por último, como propensión a querer. Avancemos en esta construcción semántica de afectividad. El artículo Educar en la afectividad del autor Eugenio González, de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, define afectividad de la siguiente manera:
El concepto de afectividad en sentido estricto es la respuesta emocional y sentimental de una persona a otra persona, a un estímulo o a una situación. Ahora, en un sentido amplio, en el término de afectividad se suele incluir tanto las emociones y los sentimientos como las pasiones. Continuamos enriqueciendo este concepto de afectividad. Con el aporte de la revista digital para profesionales de la enseñanza en su número 4 de septiembre de 2009 en el artículo titulado La vida afectiva, motivación, sentimientos y emoción. Allí se define afectividad de la siguiente manera. Literalmente, por afectividad se entiende la capacidad de ser influido por algo interno como externo. El término afectividad encuentra su origen en la filosofía griega con Aristóteles, quien se refiere a las pasiones como movimiento del apetito sensitivo, incluyendo a las emociones, las motivaciones y otras manifestaciones afectivas. De acuerdo a estas tres definiciones podríamos construir entonces nuestra propia definición del concepto afectividad, considerándola como el conjunto de emociones, sentimientos y pasiones de una persona, como la respuesta emocional y sentimental de una persona a otra, a un estímulo también o a una situación, y comprendiendo que el término afectividad encuentra su origen en la filosofía griega con Aristóteles. Sin embargo, deseo también presentar la definición que nos entrega este importante referente de la psicología evolutiva, Jean Piaget. Él, en su libro Psicología de la Inteligencia, publicado en 1947, en la página número 15 define afectividad como: la afectividad constituye el aspecto energético de la conducta. He deseado resaltar estas palabras, esta oración, aspecto energético de la conducta, porque sintetiza o resume de forma muy eficaz lo que es la afectividad. Continuamos. Retomamos. La afectividad constituye el aspecto energético de la conducta indisolublemente ligado a su otro aspecto, que es el estructural o el cognoscitivo. Los afectos a sentimientos proporcionan, en efecto, las energías necesarias para dirigir la acción, atribuyendo un interés hacia sí mismas y un valor a sus fines, mientras que el aspecto cognoscitivo le imprime su estructura. Revisando también otros aportes literarios y teóricos de Piaget, podemos encontrar que Piaget define además a la afectividad como el motor de la inteligencia. Es la esencia, entonces, la afectividad energética de todas las conductas y los comportamientos. El aspecto energético, aquella chispa que enciende, que estimula o motiva las conductas en el ser humano. El motor de la inteligencia. Si revisamos los aportes que hace Piaget sobre este tema, llegaremos a comprender que, como él muy bien nos comunica, la afectividad está estrechamente ligada a la construcción del conocimiento, a la estructura cognoscitiva. Y aunque no cambia las reglas, no cambia las normas del conocimiento, de la información, sí estimula el acceso hacia esta información o, en su aspecto negativo, en otro extremo, coarta el acceso hacia esta información y la transformación en conocimiento. Por ejemplo, si un estudiante está aprendiendo, está adquiriendo sus primeras nociones sobre la operatoria elemental, está aprendiendo lo que es el concepto de adición y subtracción,
lo que es la suma y la resta. La afectividad, o sea, los intereses, los sentimientos, las emociones y la motivación del estudiante, en ningún caso va a cambiar el contenido de la información, no va a cambiar las reglas estructurales del conocimiento. Por ejemplo, sabemos que para sumar debemos agregar. Esa es la regla, esa es la norma. Para adicionar hay que agregar un elemento a otro que aumenta su número. Regla básica. Para restar o sustraer debemos quitar de un grupo de elementos un cierto número que disminuirá su cantidad. Otra regla básica. La afectividad en ningún caso variará, hará cambiar estas reglas esenciales de la adición y la sustracción. Por lo tanto, no varía, no transforma, ni interviene en la estructura cognitiva, en la estructura del conocimiento. Sin embargo, la afectividad sí juega un papel esencial en la aproximación hacia ese aprendizaje, en la aproximación hacia esa información, en el contexto en que esa información se transforma en conocimiento. Si el estudiante está interesado, está motivado, está deseoso de aprender, de avanzar en sus conocimientos, probablemente este conocimiento, esta información de la adición y la sustracción se le será más fácil, más llevadero. Disfrutará incluso aprendiendo. Ahora bien, en un caso contrario, si el estudiante se encuentra obstaculizado emocionalmente debido a experiencias anteriores, debido a fracasos anteriores, probablemente la información, el aprendizaje de la adición y la sustracción resulten un desafío, resulten una experiencia poco grata para él. Por lo tanto, la afectividad sí interviene de manera importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estimula o coarta la adquisición de información y la transformación de esa información en conocimiento. Veámoslo en el siguiente mapa, en la siguiente imagen. Podemos observar en la diapositiva número 5 titulada La afectividad como base del proceso de enseñanza y aprendizaje. Este proceso de enseñanza y aprendizaje en este rectángulo de color morado. Cuando hablamos aquí de proceso de enseñanza y aprendizaje, estamos hablando de los pasos que sigue el ser humano o el sujeto al ingresar en la educación formal, desde incluso los primeros 3 meses de vida a la sala cuna hasta su titulación o egreso de la educación superior. Estamos hablando aquí entonces de asimilar información y acomodar información, transformar la información en conocimiento, en competencias y habilidades en el contexto de la educación formal. Es allí, en este contexto formal, donde se manifiesta el proceso de enseñanza y aprendizaje, que en simples palabras podríamos decir que es cuando el docente siembra en el estudiante y el estudiante cosecha lo que el docente sembró. Cuando el docente enseña y el estudiante aprende. Podríamos referirnos así a este proceso de manera muy superficial y muy sencilla. Ahora bien, este proceso de enseñanza y aprendizaje en un contexto formal no puede estar sustentado en la nada, no puede estar en el aire. Tiene que tener una piedra angular, tiene que tener un fundamento, una base importante, potente. ¿Cuál es esta base? Esta base, sin duda alguna, debe ser la afectividad. Deben ser las emociones, deben ser los sentimientos, deben ser las motivaciones, deben ser los intereses de las personas. El proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, debe sustentarse en la afectividad.
Cuando hablamos de este proceso, estamos refiriéndonos a la construcción del conocimiento. Información que es presentada a los estudiantes a través de diversos medios, información que es presentada a través de los textos escolares, información que es presentada a través de diapositivas, a través de la materia escrita en la pizarra. Esa información debe transformarse en conocimiento, debe ser asimilada y acomodada en la estructura interna de cada individuo, la estructura interna cognitiva de cada individuo, y ser transformada esa información en conocimiento, ya que información no es lo mismo que conocimiento. La información son los datos certeros, el contenido. El conocimiento es ya un concepto individual, personal, que ha sido asimilado y ha sido acomodado en la estructura interna y peculiar de cada sujeto. Luego, la evolución sigue hacia la sabiduría. Primero información, luego conocimiento, finalmente sabiduría, que es el amor por el conocimiento y por lo tanto saber aplicar este conocimiento que hemos adquirido y hecho nuestro. Este proceso de transformación de los datos informativos a conocimiento y luego a sabiduría debería darse en este proceso de enseñanza y aprendizaje. También este proceso de enseñanza y aprendizaje se refiere a la normativa entregada por los ministerios de educación, los distintos decretos, las distintas leyes que norman y regularizan la educación en un país. Estamos hablando, por lo tanto, de la reglamentación externa e interna de un centro educativo, de una escuela. Cuando hablamos de reglamentación externa estamos hablando, ¿no es cierto?, de la Ley General de Educación, por ejemplo, y cuando hablamos de reglamentación interna estamos hablando, por ejemplo, del proyecto educativo institucional y también del reglamento de convivencia y evaluación, entre otros documentos institucionales. También nos referimos al currículum, que es esta estructura flexible que guía el quehacer de los docentes. Además, también debemos mencionar que en este proceso de enseñanza y aprendizaje es importante el desarrollo de las competencias y las habilidades en los sujetos. Ahora actualmente se está haciendo hincapié en el desarrollo de las habilidades, más que la adquisición de información y transformación en conocimiento, ya que la adquisición de la información la podemos hacer a través de distintos medios, en todo momento y en todo lugar, sobre todo ahora a través de Internet, en nuestros hogares. La información está al alcance de todos, espontánea, veloz, en la palma de nuestras manos. Ahora, ¿cómo transformamos esa información en conocimiento, en habilidad? He allí el punto donde se está atacando hoy en día en educación. Pues bien, quise presentar estos tres elementos como integrantes importantes de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, antes de la construcción del conocimiento, antes de la normativa, de la reglamentación, del currículo, antes del desarrollo de competencias y habilidades, debe estar presente la afectividad. Recordemos que la afectividad es la esencia, el aspecto energético de todas las conductas, de acuerdo a lo que decía Piaget. Es el motor de la inteligencia. Por lo tanto, el estudiante disfrutará de su viaje, de esta travesía a través del proceso de enseñanza y aprendizaje que dura más de 12 años acá en Chile de educación obligatoria. Buscamos nosotros que el estudiante, que el sujeto disfrute ese trayecto obligatorio, lo disfrute a través de la afectividad. Por lo tanto, que él aprenda de mejor forma. Uno aprende, uno cambia algunas conductas, algunos hábitos, uno cambia su estructura cognitiva cuando existe motivación intrínseca hacia el cambio, motivación personal hacia el cambio.
¿Qué diferencia podemos notar nosotros cuando vemos a un estudiante que está motivado en aprender, cuando está disfrutando su proceso de aprendizaje, cuando consulta, cuando inquiere del profesor? Muy distinto a un estudiante desmotivado que no tiene un proyecto de vida, que no tiene metas, que no tiene los asuntos totalmente claros en su vida, que ha aprendido la desesperanza. Vaya qué diferencia hay entre un alumno motivado y uno desmotivado, entre un estudiante interesado, activo, comprometido, implicado, versus uno no implicado, no comprometido, ausente de su propio proceso. Por lo tanto, la afectividad debe presentarse como base fundamental antes de la construcción del conocimiento, antes de la entrega del contenido de la información. Debe presentarse la afectividad, pero no solamente como base, sino que también tiene que presentarse en todo el proceso. Por eso en esta imagen se presentan estas flechas de retroalimentación o de movilidad de la afectividad desde la base y también su presencia en todo este proceso. Ahora, pasemos desde esta definición teórica hacia la construcción o la materialización en lo concreto de la afectividad. Afectividad efectiva. Vamos de lo teórico a lo práctico. Algunas acciones para hacer el traspaso de lo teórico a lo práctico en la afectividad, para ser efectivamente afectivos en lo cotidiano, en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestros jardines. Algunas acciones he querido presentarle acá como las que siguen. Bienvenida al centro educativo. Tengamos el hábito de saludar y darle la bienvenida a nuestros estudiantes en nuestras escuelas. Nuestros estudiantes cargan con una mochila afectiva muy pesada. Los problemas socioeconómicos, la deprivación sociocultural, el escaso patrimonio cultural, los conflictos, las crisis familiares, hacen que nuestros estudiantes vengan con una mochila cargada. Muchos de ellos han llegado a la escuela sin desayuno, sin el saludo de sus padres, sin el cariño de sus casas. Vienen apagados, vienen tristes desde sus hogares. Por eso, vaya que es importante saludarlos. Usted no obvíe, no minimice el poder que tiene el simple gesto de una sonrisa, el simple gesto de un saludo, de un apretón de manos o de un abrazo sincero. No menosprecie aquellos gestos que en algunos casos pueden cambiarle el día completamente a nuestros estudiantes. Por eso hagamos el hábito de saludarlos, de darle la bienvenida, que se sientan acogidos en la escuela. Hábito que deberían tener la plana directiva hasta los auxiliares de aseo, absolutamente todos. Deberían estar todas las mañanas recibiendo de manera excelente, con cariño, con positivismo, con energía a sus estudiantes. Otra acción, ejercicio afectivo antecesor al contenido. No podemos nosotros, al ingresar al aula, como docente de asignatura, o como docente integrador o diferencial, o como psicopedagogo, hacer chocar al estudiante con el contenido de manera abrupta, de manera directa, obviando lo que él ha sentido, obviando lo que él trae desde el hogar, obviando o silenciando lo que le pasó al estudiante durante el recreo. Muchas veces nosotros tenemos la comprensión del estudiante como esa concepción tradicionalista y arcaica de un tarrito vacío donde nosotros depositamos información, un tarrito vacío que no siente, que no tiene emociones, sentimientos, motivaciones. No podemos obviar las emociones, los intereses, las motivaciones de nuestros estudiantes. Por lo tanto, les sugiero que antes de aplicar el contenido de la asignatura, se realice un ejercicio afectivo.
lo que tiene relación con el ambiente propicio también para la enseñanza, para el aprendizaje. ¿Qué tal si les presentamos un video breve a nuestros estudiantes? ¿Qué tal si les presentamos un mensaje escrito? ¿Qué tal si les presentamos una imagen? Y reflexionar entre 5 a 10 minutos al inicio de la clase para hacer un traspaso desde sus casas, hacer una transición también desde sus casas o desde el recreo al momento de la clase, una transición donde se active nuestro cerebro, se active la mente y podamos reflexionar sobre temas de interés, donde hagamos reflexionar, dialogar a nuestros estudiantes y luego hacer el traspaso a la clase, conversar un poco acerca de cómo les fue, conversar cómo se sienten, saludarlos individualmente también a nuestros estudiantes. Son pequeños gestos y detalles, pero que son sumamente poderosos. Otra acción son los refuerzos positivos. Muchas veces nos centramos en lo negativo de los estudiantes que se caracterizan por hacer desorden, por tener conductas disruptivas, por ser líderes negativos y llenamos su hoja de registro con anotaciones negativas. Pero olvidamos destacar a los estudiantes positivos. Olvidamos destacar lo positivo de estos estudiantes problemáticos. Nunca los felicitamos, nunca les damos un apoyo, nunca les damos un refuerzo positivo, alguna felicitación. Nunca registramos lo positivo, siempre estamos muy pendientes de lo negativo. Si a usted le presentaran una hoja blanca y al medio de esa hoja blanca limpia hay un puntito negro, una manchita negra, seguramente toda su atención se iría a aquella manchita negra, diminuta, a aquel punto negro y olvidaríamos todo el resto de la hoja blanca. Así somos los seres humanos, nos fijamos mucho en lo negativo. Por eso es bueno utilizar los refuerzos positivos de distintas formas, de acuerdo a la edad de nuestros estudiantes. También implementar charlas, talleres sobre autoestima académica. Nuestros estudiantes tienen una autoestima muy descendida, vienen con una desesperanza aprendida, con un concepto de que no podré, no soy capaz, no puedo. Tienen que fortalecer su autoconcepto y su autoestima académica. Es importante implementar continuamente estos talleres o charlas sobre teóricas y prácticas sobre autoestima académica. Y también algo esencial es trabajar proyecto de vida con cada uno de nuestros estudiantes. Todos nuestros estudiantes, o la mayoría de ellos, quieren ser algo en el futuro. Se imaginan de una forma, se sueñan de una forma, se proyectan en un ideal. Algunos quieren ser futbolistas, otros quieren ser médicos, docentes, mecánicos. La mayoría ya a los 10 años, incluso antes, tiene muy claro lo que quiere llegar a ser. Cosa que cambia con el tiempo, claro está. Pero por lo menos con un joven de 14 o 15 años ya está bastante claro y definido lo que él desea hacer como profesional. Por ejemplo, ¿por qué no trabajar el proyecto de vida con esos estudiantes? Guiarlos, orientarlos, acompañarlos y asesorarlos hacia el conseguimiento de su proyecto, hacia alcanzar esa meta que él desea. Por ejemplo, si un estudiante quiere ser mecánico, podríamos relacionar el contenido con ese proyecto de vida. Podríamos ayudarle a acercarse hacia esa meta, hacia ese proyecto, presentándole, por ejemplo, literatura, favoreciendo aproximamientos teóricos con la mecánica, favoreciendo visitas, aplicando visitas a talleres, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, donde se aplica la mecánica, que él conozca mecánicos profesionales, que él tenga experiencias concretas con la mecánica. Sin duda que cuando nosotros tenemos un proyecto de vida, orientamos todo nuestro esfuerzo hacia conseguir concretar ese proyecto. Nuestros estudiantes también deben contar de manera esencial con un proyecto de vida. Debemos conocer cuáles son sus intereses, debemos conocer cuáles son sus sueños y orientar todos nuestros esfuerzos pedagógicos
hacia el conseguimiento de ese proyecto de vida. Sin duda, muy importante. Estas son algunas acciones afectivas efectivas en lo concreto que podemos implementar en nuestras escuelas, en nuestros colegios. No como acciones accidentales y momentáneas, sino más bien como acciones habituales, continuas, que sean parte de la vida cotidiana, primero como un protocolo y luego como algo espontáneo y natural. Trabajemos, por lo tanto, la afectividad en nuestros centros educativos. Trabajemos la afectividad, comprendámosla como la esencia energética de la conducta, como el motor de la inteligencia. No odiemos la afectividad del proceso educativo. No odiemos la afectividad. No nos centremos solamente en la inteligencia. No nos centremos solamente en la competencia o en la habilidad. Centrémonos en el disfrute, en el placer, en los intereses de los estudiantes, en sus motivaciones. Queremos tener estudiantes luminosos en nuestras aulas y fuera de ellas. Por lo tanto, como se presenta en el siguiente mapa conceptual final, la afectividad debe ser la piedra angular del proceso educativo, la base, el fundamento de toda construcción cognoscitiva, y debe implementarse eficazmente de forma concreta con algunas de las acciones que les mostré en la diapositiva anterior, la diapositiva número 6. Bien, de esta forma estamos dando por finalizada lo que es la presentación, esta orientación y asesoría psicopedagógica referente a este importantísimo tema de la afectividad en la educación de las personas. Para mí ha sido realmente un gusto. Mi nombre es Boris Albert y los invito a comentar y a compartir. Nos reencontramos pronto en otra orientación y asesoría psicopedagógica. Que tengan un muy buen día.